El vídeo de hoy ha sido posible gracias a Laus Hispaniae, una revista dedicada a divulgar la historia de España, llena de historias y personajes impresionantes, como el que conoceremos hoy. Como decíamos ayer, el conquistador extremeño Francisco Pizarro llevaba desde 1502 buscando fortuna en el Nuevo Mundo en diversas expediciones, y sabía de primera mano qué era el hambre, el acoso indígena o las enfermedades. No fue ni el primero ni el único que intentó la conquista del Perú. Antes, en 1522, Pascual de Andagoya intentó llevar a cabo dicha empresa, pero su expedición terminó en un total fracaso. Sin embargo, las noticias de la existencia de Virú y de sus enormes riquezas en oro y plata no dejaban indiferente a nadie, entre ellos Pizarro. Junto con sus 4 hermanos, Don Francisco encabezó una pequeña expedición de 168 hombres que partió de Panamá en diciembre de 1531 hacia Cajamarca, una de las ciudades más importantes del Imperio Inca. Para entonces, Atahualpa sabía muy bien que estos hombres no eran dioses ni sus representantes en absoluto. Muy por el contrario, el emperador inca se mostró sumamente despectivo ante los castellanos. Según algunas crónicas, planeaba reclutar a algunos de los conquistadores para robar armas y caballo para luego ejecutar a otros a voluntad. Cuando los españoles entraron en Cajamarca, encontraron la ciudad vacía. El ejército inca, de alrededor de 30.000 guerreros, se encontraba acampado a las afueras, en Pultumarca, preparándose para viajar al Cusco, donde sus generales acababan de capturar a Huáscar y derrotar a su ejército. Por tanto, Pizarro encomendó a Hernando de Soto y a su hermano Hernando Pizarro la misión de acudir a Atahualpa para invitarle a que viniera a cenar con él en Cajamarca. Pizarro insistió en que la invitación debía ser comunicada de manera cortés y pacífica para evitar malos entendidos. Soto y Hernando partieron con 40 jinetes por si hubiese una emboscada. Afortunadamente llegaron a las tiendas del ejército de Atahualpa con 2 traductores nativos sanos y salvos. Cruzado el campamento y a las puertas del palacete, Soto y compañía enviaron a los traductores para solicitar a Atahualpa que saliese, pero este tardó tanto que empezó a hinchar las venas de Hernando Pizarro. Finalmente, Atahualpa salió, pero siempre tras una cortina que únicamente dejaba ver su silueta. Inmediatamente, Soto se acercó a la cortina, aún a caballo, y le presentó la invitación, aunque el emperador inca ni siquiera lo miró. Esto ya fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Hernando Pizarro. Se molestó tanto que comenzó a vociferar, lo que provocó que Atahualpa ordenase que le retiraran la cortina. Tras lo cual, el inca se dirigió a Soto, afirmándole que al día siguiente se reuniría con su jefe en Cajamarca. La indiferencia de Atahualpa hacia Hernando le hinchó aún más las venas a este y volvió a vociferar cosas que seguramente estaban lejos de ser corteses. Finalmente, Atahualpa invitó a Hernando y a Soto a tomar una copa de licor de maíz. Los españoles, por miedo a que estuviese envenenado, lo rechazaron diciendo que estaban en ayuno. A lo cual el inca le replicó diciendo que él también estaba ayunando y que el licor de ningún modo hacía romper el ayuno. Aún así, los españoles seguían rechazando la bebida. Por tanto, para que se disipara cualquier temor, Atahualpa probó un sorbo de cada uno de los vasos, lo que tranquilizó a los españoles, que bebieron entonces el licor. Tras lo cual, Soto quiso lucirse y comenzó a galopar haciendo maniobras con el caballo ante el inca, pero de repente avanzó sobre el monarca y paró en seco. Soto quedó asombrado al ver que el inca había permanecido inmutable,
sin hacer el menor gesto de miedo. Tras lo cual, Atahualpa ordenó traer más bebida y todos continuaron bebiendo. Tras finalizar la entrevista, los españoles llevaron la promesa del monarca inca de ir al día siguiente a encontrarse con Francisco Pizarro. Sin embargo, no todo es lo que parece. La verdadera intención de Atahualpa, desde el primer momento, fue capturar a los españoles y dar buena cuenta de ellos. Para ello, una vez se fueron los mensajeros de Pizarro, ordenó que 8.000 soldados dirigidos por Rumiñahui se apostasen en las afueras de Cajamarca para capturar a los españoles. El emperador inca estaba seguro que al ver tanta gente, los europeos se rendirían. En una lenta y ceremoniosa marcha de miles de súbditos, el desplazamiento de Atahualpa tomó buena parte del día, causando desesperación en Francisco Pizarro y sus soldados, porque los españoles no querían pelear de noche. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. Los españoles en este momento ignoraban que los incas no combatían de noche por motivos rituales. Atahualpa cometió el error de subestimar el peligro que el pequeño grupo de españoles representaba y acudió escoltado únicamente por un grupo de entre 3.000 y 6.000 servidores, mientras que el resto de su ejército se quedó fuera de la muralla. Llegado al centro de la plaza, sorprendido, ordenó a sus portadores que se detuvieran, ya que allí no había ningún español esperándole. Algunos de sus capitanes le dijeron que los españoles seguramente estaban escondidos por miedo. Avanzó entonces hacia Atahualpa el fraile Vicente de Valverde, acompañado por el intérprete indígena Filipillo y del soldado Hernando de Aldana, el único de la hueste hispana que entendía ligeramente el idioma de los incas. Valverde, portando una cruz y un brevario, pidió a Atahualpa que renunciara a su religión pagana y que aceptara a Carlos I de España como soberano. El inca notó que Valverde miraba su brevario antes de pronunciar las frases del requerimiento y con curiosidad se lo pidió. Algunas representaciones decoran aún más esta escena y describen que el fraile Valverde comenzó su discurso con las palabras «Escucha la palabra de Dios». Cuando Atahualpa interrumpió al cura y le preguntó, irritado, de dónde venía la palabra de Dios, Valverde le entregó su brevario. Como Atahualpa desconocía la escritura, cogió el libro, lo revisó y se lo acercó al oído, indignándose porque no oía la palabra anunciada ni sentía que ese objeto fuera poderoso, por lo que lo lanzó muy lejos con furia, gritando que él no se sometería ante nadie por ser el hijo del sol y que no conocía la religión de la que el cura le hablaba. Asimismo, exigió que los españoles pagaran por los desmanes que habían cometido desde su llegada al suelo de su reino. Martinillo recogió el libro y se lo devolvió a Valverde, que corrió hasta Pizarro gritándole «¿Qué hace vuestra merced? ¡Que Atahualpa está hecho un Lucifer!». Fue entonces cuando Pizarro dio la orden de ataque. Sonaron las trompetas y el artillero Pedro de Candía disparó uno de los falconetes que estaba en la cima de la torre. Sus arcabuceros hicieron otro tanto y, apoyados en trípodes, comenzaron a llenar la plaza de humo con sus continuos disparos. El tronar fue brutal y, como cabía de esperar, también lo fue el desconcierto de los enemigos. Antes de que los sorprendidos nativos se recuperasen, los jinetes, al grito de «¡Santiago! ¡Santiago!», salieron estrepitosamente, barriendo todo lo que tenían delante. Se produjo un gran caos. La mayoría de la masa trató de salir del complejo para alejarse de la masacre, y como la única puerta principal estaba abarrotada, cargaron contra uno de los muros, haciendo un forado en este y saliendo del complejo. Los españoles arremetieron especialmente contra los nobles y curacas. Otros capitanes murieron que por ser gran número no se hace caso de ellos, porque todos los que venían en guardia de Atahualpa eran grandes señores.
Pizarro, a caballo, se dirigió hacia Atahualpa, que, sentado en su trono, no se inmutó durante la emboscada española. Tras arremeter con los caballos, los españoles consiguieron volcar la silla. Aprovechando que Atahualpa estaba en el suelo, lo capturaron. Varios hombres se dirigieron hacia donde estaba el emperador para matarlo, pero Francisco Pizarro llegó justo a tiempo gritando que nadie hiera al indio so pena de vida. Se dice que en ese forcejeo, el mismo Pizarro sufrió una herida en la mano. La fuerza principal de Atahualpa, al mando de Rumiñahui, que había conservado sus armas pero permanecía alrededor de un cuarto de legua fuera de Cajamarca, se dispersó en confusión cuando los sobrevivientes de los que habían acompañado al Inca huyeron de la plaza, derribando los muros de la ciudad. Lo ocurrido en Cajamarca y la captura del Inca fue un golpe muy duro para la moral del ejército, que terminó por dispersarse. Después de la toma de Cajamarca y la victoria contra los incas, Pizarro mantuvo preso a Atahualpa, aunque simulando que era su huésped. En un intento de escapar, el emperador prometió al extremeño pagar por su libertad. Pizarro aceptó, y de inmediato se mandó la orden a todo el imperio inca de que enviasen la mayor cantidad posible de oro y plata hacia Cajamarca. Después de cumplir su parte, los españoles sentenciaron a muerte a Atahualpa por idolatría, fratricidio, poligamia e incesto. Además, lo acusaron de ocultar un tesoro, aunque, con toda seguridad, la principal motivación de la condena fue el convencimiento de los españoles de que el emperador inca ya estaba planeando la forma de terminar con ellos cuando recuperara la libertad. Finalmente, Atahualpa fue ejecutado el 26 de julio de 1533, y se dice que Francisco Pizarro lloró su muerte.